Un saludo a todos. Esta presentación está preparada para tercero medio y lo que vamos a revisar son las bases de la doctrina social de la Iglesia, es decir, de dónde saca la doctrina social de la Iglesia su discurso, cuáles son los elementos que le permiten hacer un discurso coherente, un discurso que tenga validez con respecto a lo social. Esto está preparado para tercero medio del Colegio Sagrados Corazones de Concepción y mi nombre es José Johnson. Bien, vamos a partir definiendo qué es la doctrina social de la Iglesia y a qué área del conocimiento pertenece. Es muy importante esto porque muchas veces abordamos un fenómeno o un problema desde un área de conocimiento que no corresponde a ese fenómeno o ese problema. Bien, la doctrina social de la Iglesia pertenece al mundo de la teología. Esa es su área de conocimiento. No pertenece al mundo de la política, no pertenece al mundo de la ideología ni a la economía. Si bien involucra esos temas, su raíz fundamental de análisis es la teología. Y dentro de las distintas ramas de la teología, pertenece al mundo de la teología moral. Y dentro de la división clásica de la teología moral, en moral fundamental, bioética, moral sexual y moral social, la doctrina social de la Iglesia pertenece a la teología moral y dentro de ella a la moral social. Bien, pero vamos a ver, ¿qué es una doctrina? Es una doctrina porque es una enseñanza que pretende instruir a alguien sobre algún aspecto de su vida. Eso es la definición clásica de doctrina, y de ahí que podamos hablar de una doctrina política, de una doctrina marxista, de una doctrina capitalista y también de una doctrina cristiana. Pero también es un conjunto teórico ordenado y sistemático que pretende dar una explicación de la realidad. Si bien no es totalitaria ni absoluta, pretende explicar la realidad o establecer criterios para comprenderla. En ese sentido entendemos que es una doctrina. Es una doctrina social. Es decir, le interesan los temas y problemáticas que tienen que ver con la sociedad. Cualquier cosa que afecte a la convivencia social o que tenga que ver cómo se relaciona la sociedad en sí misma, es parte de la doctrina social de la Iglesia. Sea la ecología, la economía, la política, la sociología, los problemas de la migración o cualquier problema social actual debe preocupar a la doctrina social de la Iglesia. Y no es solo un análisis que pueda hacer un experto, o para establecer un diagnóstico, sino que busca influir en la realidad social para transformarla. Busca guiar a los cristianos en su compromiso social para poder provocar un cambio en la sociedad que haga de ella una sociedad más justa, más fraterna y más solidaria. Y por lo mismo es de la Iglesia, porque pertenece a el seguimiento de Jesucristo y el anuncio de Jesús a la sociedad actual. No es un mero apartado de aquellos que tienen un interés más social, sino que involucra a toda la Iglesia. Obviamente el comprado compromiso social dependerá de la vocación de cada uno y de la condición en la que cada uno se encuentre. Pero todos los cristianos deben tener una mirada hacia lo social y algún tipo de participación, porque pertenece al mensaje y a la práctica de la Iglesia. Es parte de su misión y ocupa, además, sus bases obviamente son las propias de cualquier ciencia teológica, y junto con ello ocupa también como ciencias auxiliares las ciencias sociales, la sociología, la economía, ciencias políticas, estadística, etcétera, para construir con todo esto un discurso social que guíe a los cristianos en su compromiso. Pero vamos a las bases de la ciencia teológica, las fuentes de la teología. Primero que nada, hay que definir teología. Y esto es un poco sabido, pero no por ello es necesario dejar de decirlo. Teología viene del griego, perdón, logía, logoi, palabra, discurso o estudio, y teos, Dios. ¿Cierto? De ahí que se define la teología como un discurso o una reflexión sobre Dios. ¿Sí? Ahora, para que sea una ciencia, acabamos de afirmar que la teología es una ciencia. Y una ciencia se define por dos elementos que la hacen propio, a diferencia de una pseudociencia o de un discurso meramente reflexivo. La ciencia es ciencia porque posee un objeto de estudio determinado y porque posee un método objetivo para estudiar este objeto de estudio, es decir, un método que es comprobable, que es replicable, que es demostrable. Si un área del conocimiento o un discurso no tiene un elemento objetivo a estudiar y no tiene un método que sea comprobable, demostrable, replicable, entonces no estamos hablando de una ciencia. Y la teología es una ciencia porque posee un objeto de estudio definido, objetivo, que es Dios.
Pero para que eso no quede en la simple opinión, sino que sea realmente objetivo, requiere un método demostrable para estudiar a Dios. Y ese método propio, objetivo, demostrable, verificable, es lo que llamamos la revelación. Por estos dos elementos podemos afirmar que la teología es una ciencia y es diferente de la opinión. Los griegos dividían el conocimiento en tres áreas o tres niveles. El nivel más bajo, más despreciable, era el nivel de la doxa, es decir, el nivel de la opinión, que era un conocimiento subjetivo, impreciso, asistemático, no demostrable, simplemente la expresión de un parecer sin ningún conocimiento previo o demostrable. En cambio, la ciencia, la episteme, que era el nivel siguiente, era preciso, objetivo, sistemático, pretendía describir la realidad y pretendía demostrarlo. Y el último nivel, el más alto, es la noes, que es el conocimiento intuitivo, lo que no significa la tincada, sino aquellos conocimientos que no son demostrables por sí mismos y que no requieren demostración. Por ejemplo, si yo hablo de la belleza o de que algo es bello, no necesitan ustedes que les explique qué es la belleza, sino que intuitivamente conocen el concepto y conocen lo que significa la belleza, independiente de que estemos de acuerdo o no en que algo en específico es más o menos bello. ¿Sí? Y ahora, cuando uno trata de explicar qué es la belleza, realmente se complica porque los conocimientos intuitivos son prácticamente indemostrables. Son prácticamente indemostrables. Bien, vamos a ver este método propio de la teología que llamábamos la revelación. Ese es el punto de partida. La teología no construye su discurso a partir de ideas o a partir de teorías. Si bien elabora ideas y elabora teorías, no es ese su punto de partida, no es una filosofía que parta de un conocimiento teórico, sino que parte de un hecho, de un acontecimiento, ¿sí? De un hecho verificable en la historia, comprobable en coordenadas de tiempo y espacio, y ese hecho es lo que llamamos la revelación. ¿Sí? La revelación es, para decirlo en simple, la autocomunicación de Dios en Jesús. Sin una revelación, sin una autocomunicación de Dios, es imposible establecer un discurso objetivo sobre Él, porque lo que cada uno diga puede ser tan válido como lo que diga el otro. Pero si Dios se ha mostrado, ya tenemos ahí un elemento objetivo para hablar sobre Él. Si Dios se muestra, sabemos quién es y qué quiere de nosotros, y por lo tanto podemos expresar un discurso coherente sobre quién es Dios y, y nuestra relación con Él. Es lo que ya dice el evangelista San Juan en su prólogo. Él dice una frase tremenda, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Es decir, si a Dios nadie lo ha visto jamás, quiere decir que nadie puede hablar de Él, nadie puede decir quién es o qué quiere de nosotros, o dicho de otra manera, cualquier cosa que se diga o se piense de Dios es tan válida como la otra. Pero aquí hay un pero que es muy clave, dice, pero el Hijo único, Jesús, que estaba junto al Padre, Él lo ha mostrado. Él lo ha mostrado, lo ha revelado, es decir, ha puesto en evidencia quién es Dios y lo ha hecho accesible para nosotros. Es lo que se puede traducir acá como revelado, mostrado o incluso podríamos traducir como explicado. Ese es el sentido de la palabra exégeto en el original griego, que quiere decir revelar, explicar, comunicar algo a los demás. Y este hecho de que Dios se haya mostrado hace posible construir un discurso objetivo sobre Dios y es la base de la teología. Pero hay que reiterar que en el fondo no se trata de un discurso, se trata de una experiencia de encuentro, de un acontecimiento que marca la vida de los creyentes. La teología es la reflexión sobre ese acontecimiento y la profundización, porque en el fondo no creemos en un Dios que revela verdades, sino en un Dios que se revela a sí mismo de verdad. Es decir, el centro de la revelación no es un conjunto de mandamientos, un conjunto de doctrinas, un conjunto de normas morales que hay que seguir, un conjunto de ritualidades que hay que realizar, sino que es el hecho de que Dios se ha revelado a sí mismo y podemos entrar en relación con Él. De ahí, por supuesto, se pueden desprender normas morales, mandamientos, doctrina, pero todo aquello es secundario, es relativo, es derivado del hecho de que Dios se ha mostrado a sí mismo en Jesús. En Jesús, por lo tanto, podemos saber quién es Dios y qué espera de nosotros. De ahí que podamos otra vez reafirmar
que la teología plantea un discurso objetivo sobre Dios a partir de un método comprobable que permite tener una certeza racional sobre quién es Dios y qué quiere de nosotros. ¿Cómo accedemos a la revelación? La revelación nos llega por el testimonio constante de la Iglesia a lo largo de los siglos, en que ha ido anunciando el mensaje de Jesús y transmitiendo la experiencia de encuentro con Dios en su vida cotidiana, a pesar de todas las inconsistencias o debilidades que puede presentar la Iglesia. Ahora, este testimonio nos llega a través de fuentes concretas y objetivas, no solo a través de la experiencia de la vida comunitaria, por supuesto también, pero nos llega a través de dos fuentes objetivas concretas que permiten medir, ¿cierto?, qué es parte de la revelación y qué no. Frente a un discurso sobre Dios, frente a una idea sobre Dios, nos permiten saber con certeza si aquello es parte de lo que Dios ha revelado en Jesús o no. Y estas fuentes son dos: la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. La Sagrada Escritura, que es el nombre elegante de la Biblia en el fondo. Incluye el Antiguo y el Nuevo Testamentos completos. En ellos, Dios se ha ido revelando a través de la historia, a través de hechos históricos concretos y objetivos, donde el pueblo ha ido descubriendo la presencia de un Dios que lo libera y que lo llama a una vida fraterna y solidaria. No queremos decir con esto que todo lo que diga la Biblia es históricamente exacto, sino que habla de hechos históricos reales, porque Dios no solo se revela y se muestra en el hecho histórico, sino también en la interpretación que el autor bíblico hace de esos hechos. Es decir, el hecho histórico concreto, por ejemplo, es que en torno al siglo XV y en torno al siglo XIII a.C., grupos semitas abandonaron el delta del Nilo, donde se habían asentado, y se dirigieron a Canaán, a la actual tierra de Israel y Palestina. Ese es el hecho histórico. Pero la interpretación de ese hecho histórico, Dios se ha mostrado, se ha revelado a sí mismo en nosotros, permite comprender el sentido de ese hecho histórico. Palabras y hechos profundamente relacionados, como dice la Constitución sobre la Sagrada Escritura en el Concilio Vaticano II. Palabras y hechos profundamente relacionados que nos transmiten en el fondo de verdad quién es Dios, hasta llegar a Jesús, plenitud de la revelación. Es decir, Jesús se transforma en el criterio de interpretación de toda la Sagrada Escritura. Y es un criterio, por lo tanto, que no podemos soslayar. Estudien, escudriñen las Escrituras, dice Jesús, ellas hablan de mí. Es decir, ese es el gran criterio. Para poder discernir bien el Antiguo Testamento hay que leerlo a nuevo y sobre todo de la experiencia en Jesús. Pero no es la única fuente de la revelación. Tenemos la segunda, que es la tradición de la Iglesia, con mayúscula, o también llamada tradición de los apóstoles. Es importante hacer la diferencia de la mayúscula porque se habla mucho de tradición en la Iglesia y de tradiciones. Y hay gente que se pone en una postura llamada tradicionalista o conservadora y apela a las tradiciones de la Iglesia, que en el fondo son costumbres de la Iglesia. Costumbres veneradas, algunas muy útiles, muy valoradas, pero costumbres en definitiva. La tradición es inmodificable, la tradición es parte de la revelación y es otra cosa. Muchas veces en nombre de la tradición hay que cambiar ciertas tradiciones en la iglesia. Cómo se reza el rosario, cómo se hace el Vía Crucis, cuántas estaciones son, es parte de las tradiciones. Si la misa es en latín o es en castellano, es parte de las tradiciones. Pero la tradición de la iglesia, el testimonio constante que ella da de lo que recibió de los apóstoles, es parte de la revelación y es tan palabra de Dios como la Biblia, aunque en una forma distinta. A eso nos referimos con el testimonio constante de la Iglesia, sobre todo a la reflexión y a los escritos de sus sabios, es decir, también la tradición son textos escritos, y particularmente de los padres de la Iglesia, que son los primeros pensadores cristianos del siglo II hasta el siglo VII aproximadamente, que son principalmente comentadores de la Sagrada Escritura y formulan las categorías sobre las cuales trabajará la teología de ahí para adelante. Entonces, el testimonio privilegiado de la tradición son los textos de los santos padres, pero también, a continuación, la misma liturgia de la Iglesia, los santos y su acción en el mundo son un criterio de interpretación de la tradición. La liturgia, porque los textos litúrgicos son revisados y estudiados para que estén teológicamente acordes con la revelación. Los textos de los santos, particularmente aquellos que la Iglesia denomina doctores de la Iglesia, donde asegura, cuando los llama doctores, que su teología es absolutamente confiable y está en línea con la revelación y de su acción en el mundo, que es un criterio también de interpretación.
Es decir, la tradición de la Iglesia parte de textos a la hora de estudiarla, pero es mucho más que textos. Implica todo un espacio, un ambiente de convivencia con el testimonio de la Iglesia. Esta tradición se va enriqueciendo con los siglos, no se va agregando nada a la tradición, no es que la tradición vaya aumentando la revelación, como ya es la frase conocidísima de los padres de la Iglesia, se cerró con el último apóstol. Es decir, la tradición no agrega nada a la revelación, sino que la profundiza en su comprensión y en la manera de aplicarla, también podríamos decir la actualiza, en el sentido que va aplicándola al mundo actual. Ambas fuentes, Sagrada Escritura y tradición, se necesitan y complementan. Una no puede subsistir sin la otra. Sin la Biblia no tendríamos un punto objetivo para conocer la revelación, para saber qué es parte de la revelación y qué no. Y sin la tradición no conoceríamos qué libros componen la Biblia, por una parte, y tampoco cómo interpretarlos correctamente. Y eso es un error que cometen, por ejemplo, muchas comunidades evangélicas que asumen solo la Biblia y la tradición no, la tradición como un testimonio valorable, pero no como palabra de Dios. Y si la tradición no es palabra de Dios, es decir, se puede equivocar, bueno, los libros de la Biblia los conocemos por la tradición, por lo tanto también podrían faltar libros o sobrar libros, y por lo tanto tampoco la Biblia podría ser confiable. Es decir, tradición y Sagrada Escritura, como dice también el Vaticano II, son dos fuentes, dos torrentes que surgen de la misma fuente y manan al mismo fin. Pero la teología, una tercera fuente, que es el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es la misión de enseñar en la Iglesia y que va interpretando auténticamente la revelación. Es decir, todos interpretamos la revelación cada vez que leemos un texto bíblico o un texto de los padres de la Iglesia, pero quien la interpreta auténticamente, es decir, una interpretación autorizada, es el magisterio de la Iglesia, sobre todo cuando hay confusión en la manera de entender algún aspecto de la revelación. No es una fuente revelada, no es palabra de Dios, sino que está al servicio de la revelación, la interpreta, la comenta y la difunde para seguir dando el mismo testimonio de este Dios que se autocomunica en Jesús. Esto es importante porque de repente cuando se tiene una mirada un poco ingenua de la fe, se piensa que prácticamente lo que dicen los pastores o los obispos o un sacerdote es directamente palabra de Dios incuestionable. Y no, está al servicio de la revelación, por lo tanto, mientras la interprete correctamente, podemos confiar en ese testimonio. En la Iglesia lo ejercen a modo propio el Papa y los obispos en comunión con él. Es decir, cuando el Papa y los obispos en comunión con él, en conjunto, elaboran un documento, ese documento tiene la autoridad del magisterio. Por tanto, es una interpretación auténtica de la revelación. Esto se expresa obviamente en documentos oficiales definidos como tal, no cualquier declaración del Papa o entrevista del Papa o cualquier discurso de un obispo o de un sacerdote es parte del magisterio o tiene un grado distinto de autoridad dentro del magisterio. Siempre y cuando esté en línea con lo que expresa el magisterio, se puede asumir que es parte del magisterio, pero puede que no lo esté, puede que a veces no lo esté y que uno pueda, a través de los textos magisteriales, demostrar que aquella apreciación, aquella manera de ver de este obispo o de este sacerdote en particular, no está de acuerdo con la enseñanza de la iglesia y no estaría de acuerdo tampoco con la revelación. Eso puede ocurrir, lamentablemente. Entre los distintos documentos, cada uno de ellos tiene distinto grado de autoridad. ¿Sí? No todos los documentos tienen el mismo peso autoritativo como expresión del magisterio. Para hacer un elenco bastante simple, podemos decir que el mayor grado de autoridad los tienen los concilios ecuménicos, que son reuniones de obispos de todo el mundo convocadas por el Papa, que determinan aspectos de la fe y las costumbres, ¿sí? La fe y la moral. Han habido 21 concilios ecuménicos en la Iglesia, el último, el Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965, y tiene el mayor grado de autoridad. Por lo tanto, si la declaración de X persona en la Iglesia se opone a lo que plantea un concilio ecuménico, no es necesariamente obligatorio seguirlo, porque obviamente no está en la línea del magisterio y de la revelación. Los documentos papales, las exhortaciones apostólicas, las encíclicas, los motu propio, las bulas apostólicas, etcétera, son documentos que también tienen un alto grado de autoridad, dependiendo también de las circunstancias, y por eso también deben ser consultados a la hora de conocer realmente lo que enseña la Iglesia respecto a algo.
Por otro lado, tenemos las catequesis y los discursos del Papa, y tienen un grado menor de autoridad, si bien importante, las catequesis que el Papa hace los miércoles y los discursos que hace el Papa o homilías en en distintos lugares, distintas liturgias. Ahora, estos documentos, si bien tienen un grado menos de autoridad, por ejemplo, las catequesis y los discursos del Papa, sin embargo, citan documentos que tienen un mayor grado de autoridad. Por lo tanto, no es que sean despreciables, sino que aquí hay que seguir un criterio interpretativo también para poder comprenderlos correctamente. Y otros documentos de la Iglesia como conferencias episcopales, documentos de obispos de una región, etcétera. Ahora, los documentos del magisterio van citando otros documentos anteriores del magisterio, por lo tanto, se afirman en un grado de autoridad. Y aquí tenemos el método. Este es el método teológico, es decir, yo puedo demostrar que algo es correcto o no revisando la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia. Es decir, con ese método, y ese método es replicable en cualquier parte. Usted lo puede replicar en su casa, lo puedo replicar yo acá o en cualquier parte del mundo, se pueden obtener los mismos resultados a la hora de demostrar si hemos comprendido realmente lo que Dios ha querido comunicar de sí mismo en Jesús. Ahora, como no, obviamente no se pueden tal vez hacer todo este trabajo de Sagrada Escritura, tradición, magisterio, bueno, se pueden basar en el Catecismo de la Iglesia Católica, que ya lo hace, o en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia a propósito de nuestra materia. Y de aquí en adelante, las siguientes presentaciones, vamos a seguir el método teológico, es decir, vamos a ver lo social en la Biblia, lo social en la tradición de la Iglesia y lo social en el magisterio de la Iglesia. Y así vamos a poder trabajar con un discurso objetivo, diverso de la opinión y sustentado racionalmente en un método sólido y confiable. Eso sería nuestra explicación del día de hoy. Un saludo a todos y muchas